salvo radiación y transferencia en materia, todos los otros problemas de radio crítico, intercambiador de calor, eh, bueno, convección forzada, convección natural, conducción, lo podríamos ver resumido en ese micro cuadrito que les había planteado, que bueno, les había pedido que me den margen porque se me había ocurrido el otro día de pasarlo en limpio el fin de semana. Yo puedo clasificar los problemas en un pantallazo rápido si predomina la resistencia por convección o por conducción y si estoy en estado estacionario o si estoy en estado transitorio, ¿sí? Y vamos a tener problemas en la cuadrícula 1, la cuadrícula 2, la cuadrícula 3, la cuadrícula 4, e incluso íbamos a tener la desgracia de tener una quinta cuadrícula que combina la tercera y la cuarta, ¿sí? Eso es fundamental de saberlo justificar, ¿sí? En la parte práctica, nosotros hacemos ese cálculo con el número de Biot para ver en cuál cuadrícula caemos. Así que arranquemos de lleno. Mi apunte de final en esta parte tiene bastantes cosas cargadas del Sengel, ¿sí? Cuando me parezca prudente, sobre todo para la gente que va a rendir libre, miren, esto de la deducción de la ecuación general de la conducción de calor estaba en las diapositivas de cuando yo cursaba y bravo las cagó sacando porque obviamente llegó una instancia en la cual durante el cursado era como no productivo. La gente que tiene que luchar con esto, me parece, a ver, tienen, no sé, un intervalo de 2, 3 semanas hasta que Bravo les vaya a decir la fecha en la que le va a tomar. Traten de tener una noción. A ver, para el resto me parece al cohete, ¿no? Lo que van a rendir el final libre y sobre todo la gente que cursó en 2020, cómo les van a tomar, como hablábamos ayer a la tarde, ejercicios neta, parciales y después pasan a la parte teórica. En la parte teórica no te van a pedir tampoco qué ha pasado atrás de esto, sino de que esta es la ecuación de Biot-Fourier original de la que se desprende la ley de Fourier que hemos visto en la primera clase, que Q era igual a menos K por la derivada de la temperatura respecto de la posición. De acá surge. Todo esto que está de ahí para atrás, eh, con una mano en el corazón, es muy poco difícil que les pidan en un examen común. Está, ¿sí? A manos de ustedes para que lo vean. De ahí a que ustedes se lo quieran aprender, eso es otra historia. Y de ahí vienen los casos particulares que me parece que recién cuando veamos conducción unidimensional, volvemos a mi teoría. Me parecía, digamos, más vistoso justo en esta parte agarrar las diapositivas y fíjense que hay una, dos, tres, cuatro diapositivas distintas de conducción, que hay muchas cosas que se repiten, pero que son de distintos años que me parecían bastante interesantes de ver porque cada una de ellas le aporta lo suyo. Primero y principal, clasificación de conducción de calor, el cuadrito ese que yo te acabo de decir con palabras, lo podemos empezar a clasificar acá. En cualquier ejercicio de transferencia de calor, resulta que la temperatura puede variar en función de la posición y como ahora podemos empezar a trabajar en estado transitorio, también va a depender del tiempo. Nomenclatura a tener en cuenta. La temperatura siempre va con T mayúscula y el tiempo con T minúscula porque va a haber ecuaciones en donde se deriven en simultáneo ambas variables, ¿sí? Creo que la diferencia entre estacionario y transitorio es una cuestión que ya la hemos visto cuando definimos volúmenes de control y la conducción de calor sin duda se puede dar en R1, R2 y R3 y bueno, para fortuna nuestra, nosotros siempre hemos visto conducción unidimensional y si fuera tridimensional, se, lo mismo que pasaba en teorema del momento, no sé cómo sería la palabra acá, yo a la transferencia total la puedo descomponer en la transferencia individual de cada uno de los ejes. Algo que nosotros ya hemos visto, que te lo planteé más o menos de una manera similar en el machetito que hemos visto el miércoles a la mañana, previo a
arrancar el práctico 7 es pasaje de unidades en ecuación de energía tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Fíjate las definiciones. El Q puntito que te bautiza el profesor acá es energía por unidad de tiempo, ¿sí? El Q', que esta nomenclatura, a decir verdad, a mí me parece remila el pedo, te dice velocidad de transferencia de calor por unidad de longitud. Nosotros en la práctica siempre hacemos el cociente de Q sobre L. Muchos problemas de la lista de esos 25 ejercicios viejos que había te dice, calculame la pérdida de calor por metro de longitud en un tubo de cobre rodeado de aire. Era obvio que en todos esos ejercicios donde vos no conoces la longitud total del tubo, a vos tampoco te importa, porque para vos es suficiente con hacer una regla de 3 que si en un metro pierdo tanta energía, en X metros en el sistema real la perderé tanto. Nosotros siempre basamos los cálculos respecto a un tramo de cañería determinado y a pelarse. Esa es una manera. La otra, cuando estemos viendo intercambiador de calor, es flujo calórico por unidad de área. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Esa área no es área transversal, sino que es área envolvente. En castellano, Iván, nosotros vamos a ver ICQ más adelante, que tengo dos tubos concéntricos, ¿sí? Circula un fluido caliente por el interior del tubito de adentro, ¿sí? Por ahí. Y el flujo calórico, si el tubo de adentro lleva el fluido caliente, el calor sale de adentro para afuera. Resulta que esa área envolvente, que es la que tiene que atravesar para que salga el calor, es el área lateral, por ejemplo, del tubo, y esa área lateral va a ir dependiendo de la posición en la cual yo me vaya situando respecto al eje. Ese es uno de los casos más típicos que te va a pedir el profesor, porque vos tenés un ICQ de tubos concéntricos donde en la zona interna del tubo interno tengo convección forzada en flujo interno. Puedo tener resistencia por ensuciamiento, por incrustaciones en la pared del tubo interno, resistencia por conducción en la pared del tubo interno, resistencia por ensuciamiento del lado externo del tubo interno, resistencia por convección forzada en las afueras del tubo interno, resistencia de ensuciamiento en el lado interno del tubo externo, resistencia por conducción y acá afuera resistencia por convección natural. Ese es el mambo más largo que nos toca del segundo parcial y todo eso ustedes cuando han cursado ya se deben acordar que la ecuación general en intercambiador de calor te decía que Q era igual a U por A por delta de T. Ese U, el famoso coeficiente global de transferencia calórica, embolsaba todo no sé si promedio de las resistencias esa que hay, no sé si es el adjetivo adecuado, pero esa área lateral hace razón a esto que está acá, ¿sí? Así que hay que tener, digamos, mucha mesura respecto a eso. Otro término. A ver, ya muteo el otro teléfono porque me van a estar rompiendo las pelotas. Disculpe. Ahora sí, perdón. Tercer término, calor por unidad de volumen. Ese es uno de los términos que en la expresión que les mostraba hace rato la gente que rinde libre, ecuación de Biot-Fourier, es el término de generación. En la práctica jamás lo hemos visto, ¿sí? Y en la teoría solamente se lo menciona, ¿estamos? Pero hay que saber que existe calor por unidad de transversal y calor generado por unidad de volumen. A ver, si bien esto no se ve, ese calor por unidad de volumen, yo te lo podría, ¿cómo puede ser? Explicar a modo de ejemplo. Vos tenés el motor del auto, que tiene una X cilindrada, ¿verdad? Un motor 1.6, una cosa así. Dentro de ese cilindro, que realiza un ciclo termodinámico o motor de combustión interna, comprime un determinado combustible más una mezcla de aire y cuando llega al punto muerto superior, esto lo debes haber visto en máquinas térmicas, cuando cursabas termodinámica, cuando llega a la compresión más alta, en ese preciso instante en el que salta la chispa, por ejemplo en un motor Otto, hay una generación justamente de calor
cuando la combustión se realiza a volumen constante. Ese término vendría a representar esto. Como nosotros en fenómenos no vemos procesos con reacción química, como el caso de una combustión, ese término no lo vamos a ver nunca. Solamente te lo estoy comentando como para que entiendas cuál es la idea del concepto. ¿Sí? Bueno, todo esto forma parte de esa deducción que en las últimas diapositivas esto ya no está. Acá es exactamente lo mismo que te indiqué hace rato, la deducción de la ecuación general de Biot-Fourier. ¿Estamos? Lo que sí tiene que saber todo el mundo es esta ecuación diferencial, como mínimo. Bueno, es lo mismo que esto, ¿no? Iván, Señor, no van a pedir entonces la deducción de la ecuación. para la gente que rinde libre, quizás. Para los que van en un final común y corriente, no creo, no hay chance. Ah, No hay chance. O ¿y sea, es la, yo digo la verdad, sí. y es la de arriba o la de abajo, digamos, la mejor expresión? Es la misma. No, la de, digamos, la de arriba donde tiene las tres direcciones. Esto, Sí, la que está arriba, digamos, la que está abajo de Dios Fourier. La otra. sí, ya, ya. Esto que me decís vos, no, a ver, es la misma expresión, nada más que vos aplicás la definición de Laplaciano. La Ah, definición de Laplaciano es una contracción. O sea, esta ecuación es la misma que esta otra, nada más que expresada bajo otra nomenclatura, bro. ah. ¿Está? Entonces, Fíjate. en el final nos puede decir qué ecuación hemos utilizado, tenemos que enunciar esa ecuación únicamente. Sí, a ver, lo que vos, como les marcaba en el bosquejito ese de hace rato, que les marcaba el cuadradito, que teníamos la resistencia por convección, resistencia por conducción, teníamos estado estacionario, estado transitorio. Cada uno de esos cuadraditos se resuelve de manera distinta, pero sí te puedo asegurar que los cuatro casos o el quinto que representaba esta situación, todos se resuelven con esta ecuación, todos. Cada cuadradito se le morirá este término, o se le muere este, o se le mueren los dos, o se le muere este otro. ¿Me entienden en la idea? Todos responden a la ecuación de Biot-Fourier, que es justamente lo que quiero mostrar acá. Si nosotros a la ecuación general de transferencia de calor decimos que está en estado estable alias estado estacionario, la derivada de la temperatura respecto del tiempo es nula. Sonó el lado derecho. ¿Estamos? Cuando yo mato cuando mato el lado derecho de la ecuación, mato las columnas de la celdita 3 y 4 que te marcaba y tengo la situación 1 y la situación 2. Después, puedo tener régimen transitorio sin generación de calor. Fíjate, el lado derecho de la ecuación de energía ahora no es cero. Mato la celdita 1 y la celdita 2 y tendré que ver si estoy en la 3, en la 4 o la 5. Y el último caso, que es el que valga la redundancia, es el más fácil de todos, que es con el que vimos la primera clase, la ley de Fourier, Q igual a menos K por dt respecto de X, estado estacionario sin generación, fíjate que yo mato el término G sobre K y mato el término de la derivada y me queda la ecuación de Laplace. No sé si ustedes se acuerdan los tres casos de ecuación diferencial que nosotros veíamos en cálculo 4 al final, que decíamos, ¿para qué corno veo esta porquería? Era ecuación de la onda, ecuación de onda electromagnética, transformada de Laplace, ¿sí? La transformada de Laplace aplicada al concepto de temperatura me sirve justamente cuando vos tenés una barrita, no sé, de cobre rectangular que está sometida a una fuerza impulsora que tiene una diferencia de temperatura, no sé, lo que sea. Y el calor circula de la corriente más caliente, de la temperatura más caliente a la más fría. La ecuación esa que nosotros habíamos deducido, Q igual a menos K por la derivada de la temperatura respecto de la posición, es justamente cuando vos haces el laplaciano de eso,
No hay variación de temperatura en el eje Z ni en el eje Y. Me queda que el laplaciano es de la derivada segunda de la temperatura respecto al tiempo. Si la derivada segunda de la temperatura respecto al tiempo es cero, cuando vos integrás algo que es cero, la derivada primera en una constante y la integral de eso es un número, una función lineal. Eso surge justamente en el estudio que nosotros vamos a ver ahora, que viene los 5 casos que vamos a estudiar digamos, separaditos. Conducción unidimensional en estado estable sin generación de calor. A ver, en castellano, estado estable sin generación de calor significa que yo agarro la ecuación de Biot-Fourier. Si es estado estable, significa que el lado derecho de la ecuación de la energía es cero, de la ecuación de Biot-Fourier es cero, y si no hay generación de calor, G sobre K es cero. Entonces, fíjate que todos los casos de conducción unidimensional en estado estacionario sin generación de calor, empiecen a memorizarse eso, sobre todo la gente que es libre, va con transformada Laplace aplicada a temperatura. ¿Sí? Que eso ya el profesor acá en la diapositiva lo arranca ya de lleno, creo que lo sobreentiende, ¿no? Derivada segunda de la temperatura es igual a cero. Si la derivada segunda es cero, la derivada primera es una constante. ¿Te acordás la frase de cálculo 1? Separación de variables. Paso el dx multiplicando para el otro lado y me queda C1 por dx igual a dt. Cuando yo integro, para tener una temperatura, no sé, T1, voy a tener una posición X1 y para una temperatura T2, una posición X2. Fundamental en todo ejemplo, definir un sistema de referencia donde yo vea en una única dirección varía mi posición X. En X igual a 0 tengo mi temperatura caliente. En X igual a el espesor por ahora del sólido igual a E, se sitúa mi punto con la temperatura fría TC. TH y TC son una contracción de heat y cool de inglés, ¿sí? Como te dije, derivada segunda es cero, derivada primera es una constante, la función original es una función lineal, ¿sí? A ver, es lógico. La derivada de una función lineal es una constante, la derivada de una constante es cero. Yo encuentro una función lineal de la temperatura en función de la posición. Esa ecuación describe el famoso perfil de temperatura. ¿Estamos? Y cuando yo tengo una función lineal, ese perfil de temperatura es una función lineal. Que esto, Estela, no sé si te acordás cuando hablamos de esto, después deducíamos que la pendiente de esa función lineal era proporcional al coeficiente de conductividad térmica, ¿sí? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Ustedes se acuerdan en cálculo 4 cuando veíamos ecuación diferencial y veíamos los famosos problemas de contorno? ¿Qué corno era el contorno? Bueno, te escribo acá al costado unas notaciones para que entiendas a dónde vamos y cuál es el concepto de contorno. Se te dice que f' segunda de x, la derivada, no sé, es una constante k, la derivada primera de x, ¿quién era? K más una constante C1. No sé si te acuerdas que cuando integrabas te aparecían infinitas familias que tenían la misma derivada. Perdón, esto era K por X. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero encontrar la función original, la f de X, esto me quedaba K por X cuadrado sobre 2 más C1 X más otra constante C2. Y el problema de contorno son unos datos adicionales que yo debo tener en cuenta, las famosas condiciones de borde. No sé si ustedes cursaban cálculo 4 cuando estaba la Garrigue y la Tormenta, esa señora muy grandes para no poner otros adjetivos. Nos decían que, por ejemplo, la temperatura en T igual a, en X igual a 0
es la temperatura caliente. Claro, en X igual a 0 estoy en esta posición y le corresponde una temperatura de dato. En la posición X igual a E, la temperatura es TC. Las condiciones de borde me sirven, y esto que les quede como moraleja, para encontrar cuáles son los valores de esas constantes para poder finalmente escribir la función original con la que surgió mi transformada de Laplace. Esto ya no es tanto fenómeno de transferencia, sino que es puramente cálculo 4, sino que vengo a hacerte engranar dos mundos. Yo no sabía qué era eso en cálculo 4 hasta que lo estamos viendo acá. Gente que rinde final, no sé si el caso de 2020, ellos no hay chance que le tomen. Los otros, por ahí quizás, pero los que rinden libre abran bien los ojos con esto. No sabemos con qué les puede salir. ¿Estamos? No sé si quieren hacer print de pantalla. Borro la de 3, 2, 1. Bien. Yo veo que esta ecuación es la ecuación del perfil de temperatura en función de la posición. Posición X. Fíjate que de esa ecuación que hemos visto en la primera clase, cuando vimos fenómenos de transporte, el calor unidimensional sin generación de calor en estado estacionario, conocido como ley de Fourier, yo si a esa ecuación le aplico separación de variables, es decir, paso el de X multiplicando por el otro lado, veo que para la posición X igual a 0 le corresponde la temperatura TH. X igual a 0, TH. X igual a E le corresponde TC. Cuando yo integro esto, me queda Q igual a K por A por regla de Barrow, temperatura TC menos temperatura TH sobre E. Doy vuelta el término del paréntesis para anular el signo negativo. Y fíjate que puedo volver a reescribir que calor es igual a la diferencia de temperatura sobre perdón, TC menos, perdón, TH menos TC sobre E sobre K por A. Ahí, la idea de esto es hacer un artificio de decir que en el numerador tengo fuerza impulsora y en el denominador tengo resistencia. ¿Te acuerdas que en esa primera clase nosotros habíamos tratado de hacer la analogía con la ley de Ohm para la ley de Fick, la ley de Fourier y la ley de Newton? Acá mi fuerza impulsora, en todos los casos de conducción unidimensional en estado estacionario, la fuerza impulsora es una diferencia de temperatura, y guarda con el detalle, cuando estoy en estado estacionario, esa diferencia de temperatura es constante, ¿sí? Y sencilla de calcular. Mi denominador es una resistencia que también es constante y se simplifica como la máxima distancia que debe recorrer el calor a través de ese sólido, conocido como espesor del sólido, sobre el coeficiente de conductividad térmica por unidad de área transversal, ¿sí? Y acá viene empalmado lo que se conoce como ley de Newton para la convección. La ley de Newton para la convección, cuando yo hago la integral respecto de esto, ¿en qué cambia? Que la ecuación de convección, que ya la vamos a desarrollar, no sé si llegamos a verlo hoy a eso, el famoso coeficiente de convección pelicular H por el área transversal A sub S por una diferencia de temperatura. Insisto, esto lo vamos a ver en más detalle después. Esa temperatura Ts es la temperatura de la pared del sólido y T infinito es la temperatura de un fluido lo suficientemente alejado de la pared para considerar que su temperatura es constante. Para no dejarte varada la idea, yo tengo la pared de un sólido que se encuentra a una temperatura Ts y veo que el perfil de temperatura hace esto hasta alcanzar una temperatura T igual a infinito. Yo sé que como esto está más caliente, te marco esto con otro color. Acá existe un flujo calórico que se desprende de la pared hacia el fluido que responde con esta ecuación. Esa T sub S, temperatura de pared,
T infinito la temperatura en el seno del fluido. Si yo intento hacer la misma expresión, fuerza impulsora sobre resistencia, en el caso del sólido, en convección, ten en cuenta lo que hablamos el miércoles, conducción se da en sólidos, la convección se da en fluidos, la fuerza impulsora en convección es la diferencia de temperatura entre la temperatura de la pared y la temperatura del fluido, y la resistencia, si bien sigue estando en el denominador, hay una pequeña diferencia en la nomenclatura respecto a la resistencia por conducción. La resistencia por convección es 1 sobre el coeficiente de convección pelicular por unidad de área transversal. Cada uno de estos coeficientes se calcula de manera distinta y amerita, digamos, un desarrollo bastante interesante. No sé si hay alguna duda, chicos, mientras me dan un respiro y tomo un poquito de agua. ¿Nada? Bueno, veamos medio rápido los 5 casos, que ya era uno ese, porque a ciencia cierta me parece que a nadie le van a tomar esto de manera aislada. Acá ninguno se salva de que esto, entre comillas, es medio el pedo, porque a vos directamente te van a tirar un ejercicio que tenga una determinada configuración geométrica y vos te vas a tener que dar cuenta al toque cuál es. Y en todo caso, por ahí en el apartado B te van a decir qué ecuación usa, y de nuevo tendrías que ir ecuación de o transformada de Biot-Fourier con el caso particular 1, 2 o 3, y de ahí no sé si ves que tengo la pared de un horno que tiene ladrillo común y después yeso, magnesia, tengo que empezar a darme cuenta que si tengo varias sustancias apiladas una a la par de otra y sigo estando en el caso de conducción, es decir, son todos sólidos y en estado estacionario, sé que yo puedo ver que hay una circulación de calor en serie, porque el calor que pasa por el primer sólido es exactamente el mismo que pasa por el segundo y el mismo que pasa por el tercero. ¿Sí? Cada uno de esos calorcitos responde al criterio que nosotros hemos enunciado al principio de estas diapositivas. Ese calor unidimensional es el cociente de fuerza impulsora sobre resistencia. Creo que no va al caso detallar cada uno de las fuerzas impulsoras y resistencia porque sería medio el pedo, ¿sí? Lo que sí me gustaría volver a aclarar acá el calor es igual a Q igual a fuerza impulsora sobre resistencia. Fíjate, yo puedo volver a reescribirlo a esto. Resistencia es igual a fuerza impulsora sobre calor. Y la resistencia, ¿quién viene a ser acá? E sobre K por A. Fíjate que si la fuerza impulsora y el calor son constantes, acá yo puedo llegar a ver qué pasa con el coeficiente de conductividad térmica. Y esto es, ¿te acordás lo que hablábamos, Estela, hace un tiempo respecto de los perfiles, esto que vos me decías que se podía aportar acá? Cuando yo tengo un sólido que es aislante y tengo un sólido que es buen conductor del calor, guarda compasparse en la gráfica del perfil de temperatura. Un sólido conductor, la pendiente del perfil de temperatura es baja. Y en un sólido aislante, la pendiente del perfil de temperatura es alta. Eso se puede demostrar de acá. ¿Sí? Como el calor es el mismo, ¿sí? Esto es constante. Yo para sostener una mayor diferencia de temperatura sí o sí tengo que tener un K más alto porque está en el denominador. ¿Estamos? Son observaciones cuando vayamos a bosquejar los dibujos. ¿Puedes volver a explicar, Iván, por favor, eso? Sí, bro, ¿cómo no? Cuando yo tengo una sustancia que es muy buena conduciendo el calor, la diferencia de temperaturas en sus extremos tiende a ser bajita. Por eso, en la gráfica de perfil de temperatura, la derivada de la temperatura en función de la posición es bajita.
en un conductor de calor. Y en una sustancia aislante, la pendiente es más pronunciada porque la diferencia de temperatura en los extremos de ese sólido es mayor. ¿Sí? ¿Cómo lo podrías llegar a ver a esto, bro? ¿Te acuerdas cuando nosotros estábamos acá? Temperatura en función de la posición. ¿Sí? Cuando yo derive esto, ¿qué voy a encontrar? La pendiente, ¿verdad? De esa recta. Yo cuando derive TH es una constante, obviamente es al pedo. El numerador es una constante y el denominador es una constante. Me va a quedar la derivada, valga la redundancia, si lo querés ver, de la temperatura respecto de la posición. Mientras más inclinada esté la gráfica, vos fíjate que acá en el concepto de la ecuación de resistencia significa que si la pendiente es mayor, la resistencia es mayor. Si la resistencia es menor, la pendiente es menor. Eso sale de jugar con la derivada de esto, ¿no? Tabro. O sea que para, a ver, mi fuerza impulsora para mantener el calor constante tiene que ser mayor. Cuando tu resistencia es mayor, la diferencia de temperatura tiene que ser mayor, claro. Sí, Y cuando tu fuerza impulsora es menor, tu resistencia es menor, tal que cuando tengo conducción en serie, todos los calorcitos, como están en serie, sí, son iguales. ya ¿Estamos? entiendo, Iván. Genial, genial, genial. Bueno, algo de lo que nadie tiene escapatoria, y esto para todo, cualquier ejercicio del segundo parcial, incluso hasta embolsando radiación, te van a pedir circuito equivalente. Empecemos a hablar con propiedad. Cada puntito aquí se llama nodo, como veíamos en las leyes de Kirchhoff en física 3. Los nodos van indicándome la temperatura que yo tengo en ese punto. Entre medio de los nodos tengo resistencias, ¿sí? Si yo tengo tres sólidos, uno pegadito a la par del otro, entre medio de esas temperaturas TH, T1, T2 y TC, tengo intercaladas las resistencias equivalentes a la conducción de calor, ¿sí? Y si hago método de las mallas, a ver, valga la redundancia, es fuerza impulsora sobre resistencia, que ya te había quedado tácito esta resistencia de acá. Si le aplico esa fuerza impulsora, me da ese calor, a esta resistencia con esa fuerza impulsora me da ese flujo, esa resistencia sobre esa fuerza impulsora me da el mismo flujo, porque están en serie. Si no, puedo hacer fuerza impulsora total, TH menos TC, sobre resistencia equivalente total, que en este caso al estar en serie es R1 más R2 más R3. ¿Sí? Y de ahí creo que descoser más de eso es al pedo. ¿Sí? Caso de conducción en paralelo. Gracias a Dios, nosotros conducción en paralelo siempre la vemos en estado estacionario, porque si fuera en estado transitorio sería una catástrofe. Hipótesis principal. Acá, entre medio de los sólidos, se supone que hay un aislante para que yo pueda decir que la transferencia es unidimensional. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener distintas temperaturas en los extremos de ambos sólidos que están pegaditos uno a la par del otro, pero quiero que te lo imagines a esto así. Si estos sólidos tienen distinto coeficiente de conductividad térmica, imagínate que esto sea, no sé, un ladrillo refractario y esto sea una barra de cobre. Como el cobre es más conductor del calor, se va a calentar más rápido una de las puntas de la barra de cobre que la barra de ladrillo. Y el calor, en lugar de ir derecho, te va a doblar para acá. Y todas las integrales y las ecuaciones que nosotros conocíamos ya como que no van a valer. Por esa razón, eso no está permitido. Nosotros suponemos que hay transferencia unidimensional porque entre medio de esos dos sólidos nos imaginamos que hay un terrible aislante. ¿Estamos? Eso no lo dice la diapositiva. Gente que va a rendir libre, váyase a ver qué les piden, tengan en cuenta esas cosas. ¿Sí?
Como hemos visto en física 3, a mí me conviene realizar un circuito equivalente. Circuito en paralelo tenía dos ramitas en paralelo, donde creo que se cae de madura que el calor total es la suma de los calores individuales. Esos calores individuales puedo seguir ocupando el principio ese que hemos visto en el caso anterior, que es fuerza impulsora sobre resistencia. Fíjate que en el caso de conducción en paralelo las fuerzas impulsoras son las mismas y puedo sacar factor común para afuera. Cada una de las resistencias tiene su propia nomenclatura que no va al caso detallarla. Y algo que vos sí te deberías acordar de física 3, cuando yo tengo resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es el producto sobre la suma. Guarda con el análisis dimensional ahí, ¿no? Y guarda con esto. No te van a pedir nunca esto así de manera aislada. Yo de todos los problemas que he visto, esto va combinado con un sistema en serie o con radiación, o sea, esto solito no va, pero sí tenés que tener en cuenta cuando nosotros veamos, por ejemplo, conducción de calor por radiación entre dos cuerpos grises en presencia de refractario, volvemos a ocupar esta expresión. Si bien esto es para conducción, en radiación se puede seguir utilizando el famoso método de las mallas, y vos en el método de las mallas, para los circuitos equivalentes, tenés que saber manejar a perfección el tema de la, ¿cómo sería la palabra? Simplificación del circuito equivalente. ¿Estamos? Empecemos a complicarla aún más. Tengo dos sólidos en paralelo que luego se acoplan en serie con un tercero. A mí me sigue valiendo que el calor total va a ser la fuerza impulsora global TH menos TC en la resistencia equivalente. Y que Dios y la Virgen me ayuden a sacar esa resistencia equivalente. Si yo hago el circuito equivalente, voy a tener una resistencia R1 que se pone en paralelo con la resistencia R2, ¿sí? Y luego, el paralelo, ay, perdón, ya he hecho mal la nomenclatura, el paralelo de R1 con R2 se coloca en serie con R3. Creo que no hace falta profundizar tanto ya, que cada una de estas resistencias tiene un determinado espesor, una determinada área transversal, ¿sí? Y un correspondiente K, por supuesto, que a esta altura del partido, como que todavía no tiene importancia. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Nada. Continúo. Fíjate, una versión formal para escribir esto: calor es fuerza impulsora sobre resistencia equivalente. La resistencia equivalente es el paralelo de 1, 2 en suma con 3. Algo importante a tener en cuenta. Hemos visto el caso 1, conducción unidimensional de un solo sol. Después hemos visto conducción unidimensional de sólidos en serie. Acabamos de ver conducción unidimensional en paralelo y después en serie paralela. Todos esos casos tienen en común que la sección transversal con la que yo he calculado las resistencias son constantes, ¿sí? Porque, a ver, valga la redundancia, esto podremos considerar que son prismas o ladrillitos que tienen una función geométrica conocida. Ocurre en el caso de intercambiador de calor de tubos concéntricos, en el famoso ejercicio de la pelota de naftaleno, en el de la pelota de cobre rodeada de aire y la pelota de plástico rodeada en agua, que si yo me palomeo, por decirlo de una manera graciosa, de venir a intentar aplicar la ecuación de Biot-Fourier acá, supongamos que la simplifico y paso a trabajar en estado estacionario sin generación de calor, y humildemente ubico la ley de Fourier, nomás que era un caso particular de la que les acabo de mencionar, veo que esa área empieza a ser función de la posición.
la sección transversal en un tubo, por ejemplo, que se lo ve acá de perfil, la sección transversal en este punto no es la misma que esta otra. No sé si se acuerdan ustedes que el área envolvente de, de un tubito de papel higiénico depende del diámetro. El área transversal va a ser perímetro por longitud y el perímetro es función del radio. Cagamos, con el perdón de la mala palabra. Cuando yo estoy en cilindros y en esferas, la sección transversal depende de la posición. Eso hace que cuando yo vaya a resolver la integral, cuando hago separación de variables, si bien puedo seguir escribiéndolo esto de la misma manera, ¿cómo hago yo para escribir la resistencia? Y ahí sacamos un as bajo la manga y lo tienen que tener súper presente. Nosotros de ahora en adelante, cuando vemos cilindros o esferas, esa sección transversal real que debe atravesar ese calor no es ni la sección transversal calculada para el radio interno R1 ni para el radio externo R2, sino, permitime marcarlo esto de la mejor manera que me salga, y no sé qué le pasó a esto, no sé por qué, bueno, creo que la idea se entiende, ¿no? Ahí, ese circulito en color verde es una circunferencia ficticia con un área envolvente ficticia. Atento a las palabras. Una circunferencia ficticia con un área envolvente ficticia que representa la misma resistencia a la transferencia de calor que mi modelo matemático real. Fíjate, esta resistencia está calculada respecto a el radio de afuera y el radio de adentro. Y vos vas a decir, ¿cómo sé yo qué relación aplico ahí? Acá hay que tener en cuenta algo. Hay distintas expresiones para utilizar esto. Y todo depende de la relación entre el radio interno y el radio externo. ¿Sí? Casi siempre esa relación es menor a 2. Cantado. Cantado, cantado, cantado. ¿Por qué? Porque esa área envolvente ficticia puede ir basada en el radio medio logarítmico, calculándome un área media logarítmica. Si no, si la relación esa del radio medio logarítmico fuera mayor a 2, no sé, podré utilizar radio medio geométrico, radio medio aritmético, radio medio racional. Hay un montón de formas de calcular las relaciones entre R1 y R2. Que te quede claro, si nosotros, como en el 100% de los problemas que vemos, la relación entre R2 y R1 es menor a 2, utilizamos radio medio logarítmico. Esa resistencia equivalente que acabamos de ver acá va basada respecto al radio medio logarítmico que se calcula como R2 menos R1 sobre el logaritmo de R2 menos R1. Sobre R1, perdón. ¿Sí? Y el área media aritmética en cilindros no lo ocupamos nunca. ¿Sí? De todas formas, la diferencia entre el área media logarítmica y el área media aritmética, cuando la relación es menor a 2, es más o menos la misma porquería. Entonces, yo con el área media logarítmica calculo la resistencia equivalente. Lo mismo me va a pasar en esfera. En esfera, el área envolvente sigue siendo función del radio en cuestión. Fíjate, hago el mismo razonamiento que hace rato, separación de variables, integro y toda la maricoche. La resistencia acá me va a seguir boyando en función de los radios en el modelo real. Y yo voy a tener que particularizar una esfera ficticia que tiene un X radio desconocido que representa el mismo fenómeno de resistencia a la transferencia de calor que en mi esfera real. ¿Y cuál es el radio que voy a utilizar ahí? Bueno, en esfera, en lugar de utilizar radio medio logarítmico que se usa en cilindros,
se utiliza el radio medio geométrico. El radio medio geométrico es la raíz del producto, del radio interno y el radio externo. ¿Estamos? Yo con ese radio medio geométrico saco la área media geométrica, con el área media geométrica saco la resistencia equivalente, ¿sí? Ten en cuenta que la diferencia entre R2 y R1 es el espesor, y con eso puedo terminar la ecuación. De nuevo, como siempre, nosotros tenemos que la relación entre R2 y R1 siempre es menor a 2. En el caso, por ejemplo, de el horno de ladrillos que vamos a ver en el práctico 8, el horno tiene 1,22 m de diámetro y el ladrillito tiene un espesor de 15 centímetros. El radio interno te da 1,22 y el radio externo te da 1,22 más 0,15. La relación siempre es R2 sobre R1 menor a 2. Así que te podría decir que con tranquilidad podés acordarte esto. En cilindros va radio medio logarítmico, en esferas va radio medio geométrico y no le demos más vuelta al asunto. Lo que sí tenés que tener en cuenta que pasa ese embrollo en cilindros y en esferas porque la sección transversal varía en función de la posición, cosa que en conducción unidimensional, en serie, en paralelo o la combinación de ellas, como los casos que hemos visto ahora 15 minutos atrás, no pasaba eso. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿No? Perdón por otro teléfono. Me veo forzado a continuar. La empecemos a complicar. Esto es la hipótesis general. Después, cuando nosotros planteemos perfil de temperatura en intercambiador de calor. Vamos a ver que si yo tengo dos tubos concéntricos y el fluido caliente circula por el interior del tubo interno y el fluido frío por el espacio anular, vamos a ver que se pueden hacer dos perfiles de temperatura. Un perfil de temperatura, cómo avanzo yo desde el interior del tubo interno hasta las afueras del intercambiador de calor, y si yo tengo un tubito y el otro tubito que lo envuelve, y esto lo parametrizo en función de la posición, hay dos tipos de perfiles de temperatura, que esto ya lo vamos a ver los jueves a la tarde, donde vemos parciales, que tenemos las gráficas de temperatura en función de la posición L, y tenemos acá gráficas de temperatura en función de la otra posición, si lo querés ver así, radio. Son distintas las representaciones y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Esta representación de acá me sirve para ver cómo varía la temperatura en el tubo interno, en la pared, en el fluido externo, cerca de la pared del otro fluido. A ver cómo sería eso. Yo en el interior del tubo interno tengo una temperatura de fluido caliente constante por propiedades de capa límite que las estudiaremos muy a conciencia, me parece que el lunes. Hoy ya no llegamos ni a gancho a ver eso. Ocurre un fenómeno extraño de variación de la temperatura en las inmediaciones de la pared, ¿sí? Donde se empieza a comportar como un sólido y no como un fluido. Llego a la pared del tubo interno, que puede estar compuesto por una resistencia de ensuciamiento del lado interno, la resistencia del metal, la resistencia de incrustamiento o ensuciamiento del lado de afuera del tubo interno, y finalmente llego a la interfaz con el fluido frío. Otra vez ocurre ese fenómeno de capa límite, donde al día de hoy todavía no sabemos qué pasa, varía la temperatura de forma rara y después vuelvo a estar en el seno del fluido frío que está, digamos, en esta zona, que ya tiene temperatura constante. Fíjate que lo que nosotros hemos visto recién es solamente el comportamiento dentro de un sólido. Afuera de eso no tengo idea qué pasa. Yo tengo que ver qué onda esta región y qué onda esta otra. Lo que sí te puedo garantizar que acá hay una conducción de calor en serie.
que las resistencias, algunas se calculen netamente por conducción y las otras por convección, ese es otro problema. Y de hecho, para completar tu desgracia, después a ese calor yo podría ver que se bifurca en un calor que sale por convección natural afuera del tubo y eventualmente un calor por radiación. O sea, el profesor puede hacer lo que quiera en estos problemas. Pero vamos por parte. En conducción en serie, ese calor que sale por convección del tubo interno es igual al calor que atraviesa el primer sólido, igual al calor que atraviesa el segundo, igual al calor que atraviesa el tercero, e igual al calor que llega al fluido frío. ¿Estamos? Son todos en serie. Fíjate que a ese calor puedo escribirlo como fuerza impulsora sobre la suma de las resistencias. Que esto ya te empieza a hacer acordar a la ecuación de ICQ. Sí, en un ICQ yo tengo un semejante socotroco en el circuito equivalente, donde cada uno de los nodos tiene una distinta temperatura de interfaz entre sólidos, ¿sí? Y fíjate, palabra clave, yo en lugar de escribir semejante mambo de resistencias, puedo escribir una variable que desde el vamos te voy a decir que es ficticia. Se define como coeficiente global de transferencia calórica aquella variable que te permite a vos sustituir todo ese chorizo de resistencias, donde quiero que te pongas a ver cuál es la idea de esto. Cada una de esas resistencias está basada en un área transversal variable. Tengo que ver cuál es el radio interno del tubo interno, radio externo del tubo interno, radio interno del tubo externo, radio externo del tubo externo, espesor de la incrustación interna, espesor de la incrustación externa, un quilombo, un quilombo. Para eso, yo me avivo a decir que el calor total, que sigo pudiéndolo escribir como fuerza impulsora sobre suma de resistencias, quiero que lo veas, a ver, capaz que ahí queda un poco más potable. Q es igual a U por A por delta de T, que es esta ecuación. Yo podría escribir esto, que U por A es igual a la relación calor sobre delta de T. ¿Sí? Y fíjate que si Q era igual a delta de T sobre R, si yo hago Q sobre delta de T es igual a 1 sobre R. La inversa de la sumatoria de las resistencias es U por A. Esto en el Cengel está definido como coeficiente global o bloque de transferencia de energía. SU es un coeficiente ficticio, esa A es un área ficticia, pero que a los fines prácticos representa el mismo fenómeno de resistencia a la transferencia de calor que todo mi combo de resistencias reales. En un problema de intercambiador de calor, en un problema de evaporador, para la gente que cursó operaciones, ¿se acuerdan que te decían el evaporador tiene un coeficiente global U de tanto? Nosotros ya en el evaporador no nos ponemos a calcular todas estas cosas. Directamente nos dan un U ficticio, una ficticia, que en el balance de energía ya termina representando lo mismo. ¿Estamos? SU, guarda, no tenés escapatoria del análisis dimensional, ¿no? Energía por unidad de transversal por unidad de temperatura. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Nada? Bueno, me veo en la obligación de continuar, ¿no? Por supuesto, hay que darle un ritmo a la clase. Veamos ahora eso que yo acabo de aplicar. Generación de calor. ¿Cuál era generación de calor, che? ¿Te acordás la ecuación de Biot-Fourier? La completita,
En el caso que nosotros hemos visto, cuando habremos empezado 8 y 20, estábamos particularizándolo para la transforma de Laplace, donde G sobre K era cero. Si acá tengo generación de calor, G sobre K no es nulo. Entonces acá me queda una ecuación diferencial homogénea, pero que es no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque tengo presente la derivada segunda, pero no está presente la derivada primera de la temperatura en función de la posición. Acá hay que mal defenderse en cierta forma con cálculo 4. Si yo voy a hacer la separación de variables de esto, fíjate, temperatura en función de la posición, me queda eso. Y si yo integro la temperatura en función de la posición, me queda esta expresión, que empieza a estar un poquitín fea. Esta diapositiva, en las últimas dictadas, creo que 2021 y 2020 no está. El profesor la va sacando porque se pone bastante escabrosa, pero a mí me parece que si le dijera no hace falta, no lo vean. Gente que cursó en 2020, esto no le van a pedir ni en pedo. Gente que va a rendir libre, echen guante a esto, ¿no? Pero me parece que sí puede ir. Ejercicio con integración y generación de energía. Tengo un sólido que tiene X temperaturas. Fíjate, tengo definidas las condiciones de contorno, condiciones de borde. En la posición menos E tengo una temperatura T1, en la posición E tengo una temperatura T2, ¿sí? Y para encontrar las constantes C1 y C2 incorporo los valores de las condiciones de borde. Cálculo 4 va, cálculo 4 viene. No me interesa eso. Ahora no voy a perder tiempo en una clase con una demostración que está en sus narices. Encuentro la ecuación que me define temperatura en función de la posición para conducción en estado estacionario, porque el término del lado de la derecha de Biot Fourier es cero, pero que sí tiene generación de calor. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. Denme un segundito que creo que me buscan afuera. Ahora sí, perdón la demora. ¿Qué representa eso? Tengan en cuenta, temperatura en función de la posición con esta expresión, eso me arroja un perfil parabólico. ¿Cómo hago esto? Hay un software que usamos nosotros en la maestría, en la facultad para investigar, que se llama MATLAB. No es nada del otro mundo. O Python. Hay distintos software para graficar. Ni en pedo les hace falta a ustedes saber eso, sí tienen que tener en cuenta que cuando varían mis condiciones de borde, la forma de la parábola es distinta. ¿Sí? Creo que más que eso no va a haber. Cosas que también el profesor dejó de sacar, que está súper completa esta diapositiva. ¿Qué pasa con generación de calor en cilindros y en esfera? Obviamente, siempre en todos estos problemas, si no me dieran las condiciones de borde, estoy frito. ¿Qué son las condiciones de borde? ¿Cuál es la temperatura en el interior y en el exterior? O la temperatura en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Sí? Si tengo generación de calor, pero estoy en estado estable, fíjate que la derivada de la temperatura respecto del tiempo siempre es cero. ¿Sí? Y a su vez, como es unidimensional, en uno de los ejes la derivada en función de la posición es cero. Son hipótesis que surgen del título. Unidimensional,
significa que en el cilindro varía en el eje Y y en el eje X, pero no en Z. Pero no varía en función del tiempo porque está en estado estacionario o estable. Si yo particularizo la ecuación de Biot-Fourier, estado estacionario, el lado derecho de la ecuación es nulo. Pero si tengo generación de calor G sobre K, no se va. No se olviden que el laplaciano era todo el mambo ese que estaba ahí. No quiero perder tiempo con esto, que es muy probable que a la mayoría de la gente no le tomen, pero los que van libre tengan en cuenta que la expresión del perfil de temperatura en función del radio surge de la integral. Por eso les he dejado esto acá. Échenle guante, no sé, esto es como ya muy poco probable que te tomen, pero en su momento, con las diapositivas con las que yo cursé, sí estaba esto. Quiero compararte respecto a las diapositivas que vino dando el profesor. ¿Sí? Un año, no sé qué pasó en 2017, por ahí, que estaba medio flojo de tema de diapositivas y mira cómo el profesor lo sintetizó a esto. Está más o menos lo mismo, está la misma ecuación de Biot-Fourier, menos prolijita de lo normal. Fíjate, el caso de la ecuación de Fourier es cuando no tengo generación de calor, el famoso G sobre K, que acá lo denota con Q', es cero, y ocurre esto. La famosa ecuación de Poisson es aquella en la cual la derivada de la temperatura respecto del tiempo es cero, es decir, el lado derecho de la ecuación de energía es nulo, y el tercero se llama ecuación de Laplace, cuando el laplaciano es cero. O sea, el laplaciano es cero cuando esto es cero y cuando esto es cero. ¿Se acuerdan cuando les hice la cuadrícula esa que tenía situación 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, empecemos a familiarizarnos cómo se llaman las expresiones para resolver cada uno de esos cuadritos. Eso sí va para todos, ¿no? Son boletas si no saben identificar qué ecuación vamos a usar. Ocurre que nadie me dijo acá, cuando yo voy a calcular las resistencias, qué resistencias voy a tener en cuenta. Y resulta que en el 99% de los casos de los problemas tengo conducción y convección en simultáneo. Eso me va a afectar un montón las ecuaciones a deducir. ¿Sí? Bueno, valga la redundancia, todo esto que está acá, fíjense, son los casos de conducción de calor en serie, paralelo, toda la historia. En esta diapositiva no está muy aclarado, pero te cuenta de que cuando vos tenés convección y conducción en paralelo ocurren un par de problemitas en el laplaciano. ¿Qué significa eso? Tu número de ecuaciones no es suficiente para compensar el número de incógnitas que te empieza a aparecer en el sistema porque tenés derivadas segundas, derivadas primeras, y ahí te ves en problemas. A ver, esta parte sí me parece que es muy al pedo. Vos llegás a decir, el número de incógnitas es impresionante. ¿Qué hago? Viene en mi auxilio el teorema de Buckingham-Pi y me va a venir a salvar las papas el famoso número de Biot. El número de Biot es un cálculo previo en cualquier ejercicio de transferencia de calor para poder saber en cuál situación caigo de estas tres. Chicos, esto va para todo. Si no saben esto, lo mismo que ecuación de energía, no se presenten a rendir porque los van a clavar inevitablemente. Número de Biot es un número dimensional que me relaciona la resistencia por conducción y por convección, que me va a orientar en cuál de las tres situaciones encaja mi problema o en esa famosa cuadrícula que te vengo mostrando. ¿Qué es el número de Biot? Un número dimensional que surge del estudio de Buckingham-Pi y de la ecuación de Biot-Fourier para saber, mediante la contracción de muchos otros números adimensionales, cómo va a ser la ecuación final. Muchos otros números adimensionales. Sí, vos tenés la definición oficial de número de Biot, que es un cociente de resistencia,
que te va a orientar a encontrar la ecuación de calor mediante el número de Nusselt. Ya lo vamos a ver quién es. Ese número de Nusselt por detrás, para poder calcularlo, lo vas a encontrar en función del número de Reynolds, el número de Prandtl y en algunos casos el factor de esbeltez. Todos esos son números adimensionales que siguen retrocediendo con el teorema de Buckingham-Pi. ¿Sí? Necesito que vayan tratando de retener todo eso. Vamos a ver que el número de Biot me puede arrojar tres situaciones. La situación 1, donde la relación H es mucho mayor que K sobre X. Digámoslo en criollo, 1 sobre H es mucho más chico que X sobre K. La resistencia por convección es más chica que por conducción. A ver. La resistencia por convección en orden de magnitud es mucho más chica que la de conducción. El profesor a vos no te lo va a decir a eso con palabras. Te lo va a decir, usted tiene una pelota de plástico rodeada en agua, un material aislante rodeado de aire. La resistencia por conducción en orden de magnitud es mucho mayor que la de convección y al toque vos tenés que identificar que estás en el caso 1. Por favor, esas cosas no están escritas en ningún lado. Trato de dártelo como ejemplo. La situación 2, el otro resultado que te puede dar del número de Biot, el coeficiente H es muy pequeño respecto a K sobre X. Dicho al revés, 1 sobre H por A es mucho mayor que X sobre K. La resistencia por convección es mucho más grande que la resistencia por convección. Tenés un tubo de cobre rodeado de aire, una pelota de cobre rodeada de aire, la famosa pelota de vidrio Pyrex rodeada en aire. Tu resistencia predomina en el aire porque el sólido, al ser un superconductor, no tiene prácticamente resistencia. ¿Sí? Esto se resuelve con ecuación de Fourier. El caso 2 se resuelve con ecuación de Poisson. Eso ya lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. ¿Sí? El tercer caso, el más horrible de todos, que tengo un machetito ya hecho de esto, cuando el número de Biot te arroja un X número, que no va al caso a aprenderse la memoria, y terminas sacando como conclusión que la resistencia por conducción y la de convección son del mismo orden, un ejemplo de eso es el huevo hervido que lo metes adentro del freezer, como tomaron en el segundo parcial del año pasado, y te preguntaban cuál era la temperatura del huevo hervido 3 milímetros de la cáscara para adentro luego de 10 minutos de meterlo en el freezer. Esos ejercicios, como ya es una cantidad colosal de incógnitas, se resuelven con las gráficas de Gurney y Lori. Esto es conducción de calor en estado transitorio con el número de Biot mayor a 0,1. Eso está bien formalito, entre paréntesis, en otra diapositiva, pero todo lo que te estoy diciendo y lo que muestra acá, en la otra diapositiva no está. Por esa razón quiero ir combinando las dos cosas. ¿Estamos? Tengan en cuenta que el profesor acá se colgó en poner que ese es el tercer caso, ¿no? Si las resistencias son del mismo orden. Después vamos a ver cómo funciona esto. ¿Estamos? Estoy seguro que hay gente con dudas que por ahí le da vergüenza preguntar. Me parece que es una buena ocasión para hacerlo. Si no, por supuesto, eh, continúo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más se puede descoser de esto? Me parece súper pobre e inoportuno enunciar quién es número de Biot y número de Fourier, porque esto de las gráficas de Gurney lo vamos a estudiar la clase que sigue. ¿Sí? Veamos a otra diapositiva de conducción de calor que también arañaba un par de cosas interesantes. Fíjense que coincide muchísimo con la que hemos mencionado al principio. Solo que acá le da otro nombre.
¿Te acuerdas que te acabo de decir recién en el caso 2? La ecuación de calor es aquella, la ecuación de Poisson es la que se resuelve en el caso 2 cuando la resistencia por convección es mucho más grande que la resistencia por conducción, ¿sí? Los 5 casos de transferencia de calor unidimensional que hemos visto hace rato se resuelven con ecuación de Laplace. Y te tengo que decir honestamente, la ecuación de difusión creo que no la hemos visto nunca. No hemos aplicado eso nosotros. Lo que te decía de conducción unidimensional es lo mismo, lo que está acá, que las otras diapositivas. No vamos a repetirlo. Y aparece acá lo del radio crítico del aislante. Que esto lo vamos a ver más adelante, porque la verdad que acá estaba un poquitito mejor explicado que la diapositiva que dio en 2019 el profesor. Por eso aparece repetido todo esto, porque me parece que en cada diapositiva le podíamos rescatar algún conceptito interesante. Ahora vamos a mi apunte final, que bueno, tiene lo mismo que hemos dicho hace rato, algunas cosas de más y otras cosas de menos. Tiene muchas cosas sacadas del libro, como les decía, de la demostración. Están los 5 casos de transferencia de calor unidimensional, que no va al caso repetirlo. Sí habla lo mismo del tema de radios y todo eso. Vamos a arrancar ya directamente en número de Biot. Misma hipótesis, que no sé si va al caso hacerlos perder tiempo de leer esto. ¿Cuál es la razón de ver de que yo tengo que encontrar el número de Biot? La cuestión es que yo, a medida que empiezo a incrementar el número de consideraciones en mi ecuación, el número de incógnitas empieza a crecer y posta que no lo puedo resolver. Para eso, mediante el número de Biot, teorema de Buckingham-Pi de por medio, bajo el número de incógnitas en mi sistema. Y voy a definir número de Biot. Número de Biot, número dimensional que relaciona la resistencia por conducción respecto a la de convección. El profesor te hablaba recién en la diapositiva de los órdenes de magnitud. En la práctica, muchas veces vos no tenías la posibilidad de calcular el número de Biot. ¿Por qué razón? Los peores problemas son aquellos en los cuales te piden cuál es la temperatura final o la temperatura inicial que tiene el sólido o el fluido, y eso que te quede como moraleja. Cuando vos no conoces una de las temperaturas, no sabes calcular o la temperatura media, o la temperatura de film, o la temperatura que corresponde a las ecuaciones. Vos sin eso no podés calcular las propiedades del sólido ni la del fluido, y con eso no podés calcular los números adimensionales. Todos esos eran los famosos problemas de iteración matemática que vamos a ver el lunes, en donde yo debo suponer algo, resolver así de una manera súper sumisa y ver si mi hipótesis al final del problema se cumple. Eso posta, con una mano en el corazón, no creo que te vaya a tomar el profesor, porque a los fines académicos no sirve de nada. El profesor te puede tirar un ejercicio de eso y vos, a menos que tengas más suerte que otra cosa, por no decir una mala palabra, le vas a atinar. Es mucho más pedagógico que el profesor te dé las temperaturas a las cuales está cada cosa, te vea que sepas usar la tabla de propiedades y con eso veas qué ecuación utilizar y cuál es el modelo a seguir. ¿Cómo? Cuando vos calcules el número de Fourier, tenés que saber manejar al toque que si el número de Fourier te da menor a 0,1, tenés el caso de transferencia de calor solo por convección, caso de la pelota de cobre, ¿sí? El caso de la pelota de cobre se resuelve con la ecuación de Poisson, que fíjate, está en mi carpeta la demostración y en las diapositivas no está. Esto lo saqué del Welty, ¿sí? La ecuación de Poisson es una ecuación exponencial, ¿sí? Que capaz que te resulte esto un poquitito más potable la gráfica. Vos largas una pelota de una X sustancia a nadar en un determinado fluido. Y si esa pelota está más fría, perdón, dije pelota de cobre, me equivoqué, es pelota de plástico, ¿sí?
La pelota de cobre, si entra más fría que el fluido, se empieza a calentar hasta que en un tiempo igual a infinito, obviamente alcanza la asíntota y la temperatura del fluido. Fíjate que cada una de estas curvitas puede ir parametrizada con un exponente B larga minúscula. B larga minúscula es todo lo que antecede a el exponente E en función del tiempo. Fíjate, la ecuación de Poisson me describe la temperatura en función del tiempo y mientras más resistencia la conducción del calor tenga, B1, por ejemplo, es más chico que B2, más tiempo va a demorar la pelota de plástico en aclimatarse con la temperatura del fluido, por darte una idea. ¿Sí? Estas cosas, gente que rinde libre, me parece que fija, a ver, repito por si no se acuerdan el mecanismo en el que creo que el profesor va a evaluar. Le van a tomar primero la práctica y después cuando vayan a rendir la teoría final te va a decir, en este otro ejercicio así medio conceptual sin número, diga cómo calcula, no sé, el calor, o dibuja el circuito equivalente. En el apartado B te diga qué herramienta aplicó, no sé, número de Biot, transforma de Laplace, qué sé yo, teorema de valor medio. Y en el apartado C te diga, ¿y qué pasa si usted cambia, no sé, el calor específico de ese material o la densidad? Yo veo que ese exponente en la ecuación de Poisson cambia y qué va a repercutir, por ejemplo, en tu modelo matemático, que si el CP de la sustancia aumenta, el B disminuye. Si el B disminuye, mi curva hace que demore cada vez más mi partícula en aclimatarse con la temperatura del fluido. Esa mecánica de razonamiento es la que el profesor tiene súper acostumbrado para tomar. ¿Vamos? Cosa que en los parciales no hacía nunca eso. Vamos. Tercer caso, en la práctica, no siempre lo puedes calcular cuando el número de Biot te da mayor a 0,1. Ambas resistencias te dicen que son del mismo orden de magnitud. Entonces te ves forzado a utilizar el método gráfico de Gurney y Lori, que es el que acabamos de ver nosotros. Para eso, con el método gráfico de Gurney y Lori debemos definir un par de variables, ¿sí? Que, a ver, si bien acá está más o menos decentemente explicado, quiero ver si llegamos a complementar esta teoría con lo que dice la cartilla. Mi número de Biot relaciona resistencia, conducción y convección. Vamos a ver que en las gráficas de Gurney, yo para poder operar con esa cartilla necesito 4 variables. Una es el parámetro M. El parámetro M es la inversa del número de Biot. Se supone que yo debo conocer cuánto vale el número de Biot para poder calcular el parámetro M. El otro parámetro, conocido como variable X mayúscula, es igual al número de Fourier. El número de Fourier es coeficiente de difusividad térmica por el tiempo dividido en la distancia máxima que debe recorrer el calor elevado al cuadrado. Ya vamos a ver, no desesperen, un ejercicio forzosamente de la práctica de esto, porque si no hablarlo así de manera teórica es como remil al pedo, ¿sí? Vamos a definir el coeficiente o parámetro ni, que es esa letra como B corta torcida. Yo estoy honestamente respetando la nomenclatura al 100% del Sengel, ¿sí? Por eso tiene eso, que también se suele llamar variable Y, que es T infinito menos T y todo eso. ¿Qué será eso, Iván? T infinito, esto lo explica mejor la cartilla, es la temperatura del fluido, T sub 0, la temperatura inicial del sólido, y T, la temperatura que alcanza el sólido luego de un tiempo de exposición T minúscula del sólido en presencia de ese fluido. Acá tenés un parámetro, acá tenés dos parámetros, acá tenés tres parámetros, y el cuarto, ¿quién es? La posición relativa, N. N es R sobre Rm. Y acá es donde nosotros nos podemos matar calculando los otros tres parámetros que salen, entre comillas, fáciles.
Pero si no entendemos bien cómo se mide la posición relativa, capaz que nosotros hacemos el problema al revés. Esa posición relativa relaciona la distancia donde yo quiero conocer la temperatura dependiendo de la máxima distancia que recorre el calor. Te traigo como colación a esto que tengo conocimiento que desde el 2020 en adelante, en el práctico 8 de conducción de calor en estado transitorio, ya está el parcial que me habían tomado a mí, que es el problema de la papa enterrada. Te dice si vos tenés una cosecha de papa, que está una papa enterrada 10 centímetros bajo tierra y vos tenés antecedentes de que cae nieve y la temperatura está a 0 grados en la superficie durante un tiempo de 3 horas, vos querés saber si la papa sirve o no para cosecharla y la papa sirve o no si alcanza los 0 grados. Bueno, en ese tipo de problemas está hecho justamente al revés el cálculo del RM para saber si es que vos entendés el fenómeno. Obviamente lo vamos a ver a ese parcial, ¿no? Pero es como para que vayas entendiendo la mecánica de esto. Esas gráficas de Gurney, acá en este apunte como que mucho no suman. Quiero que vayamos a la cartilla, irónicamente, porque en las diapositivas eh, me parece que no suma tanto. Denme un segundito que se cargue esto. Acá está. Ítem 10. Transferencia de calor en estado transitorio. Fíjense que están todos los casos que te hablaba recién. En el número de Biot menor a 0,1 responde la ecuación de Poisson. Si el número de Biot me da mayor a 0,1, debo calcularlo con las gráficas. Tengo los 4 parámetros que te decía recién. El parámetro I, ni, relación de temperaturas. El parámetro X, que es el número de Fourier. La posición relativa n, que es la que te acabo de explicar. Y el parámetro m, que es la inversa del número de Biot. Te define qué es cada una de esas variables, ¿sí? Para poder calcular cada uno de los parámetros. Y fíjate que todo esto depende de la temperatura de tu sistema. Acá está frito si no conoces las temperaturas. Así, sin asco. ¿Qué representa esto? Yo puedo tener distintas configuraciones geométricas que me arroja distintas tablas. ¿Cómo se resuelve esto? Ya lo voy a subir el machetito, pero prefiero primero empezar por esta parte. Flechas. Si yo conozco quién es mi número de Fourier X, conozco particularmente quién es mi número de Biot M, perdón, si conozco mi número de Biot, conozco su inversa, o sea que sé cuánto vale 1 sobre m, por así decirlo. Fíjate que cada una de estas familias de curvas, toda esta familia tiene apellido m igual a 0,5, esta familia tiene apellido igual a m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2. Son grupos de curvas con número de Biot constante. Y dentro de esa familia de curvas hay un integrante de la familia que tiene un apodo o un nombrecito, no sé, Juancito. Dentro de esa familia de curvas hay una curvita que tiene nombre n. N era el parámetro respecto a la posición relativa. ¿Sí? ¿Cómo se usa esta gráfica? Tratemos de hacerlo lo más pedagógico que me salga. Si yo conozco el número de Fourier, ¿sí? Choco con la curva de familia M y nombre N y salgo para este lado y fíjate, puedo encontrar quién es mi parámetro I. A ver, sigamos la mecánica de razonamiento. Yo tengo un bife de un determinado espesor y digo, lo voy a exponer durante un tiempo t igual a 5 minutos a la plancha en la cocina. Quiero saber cuál es la temperatura que alcanza el bife en el centro del pedacito de carne. Fíjate que yo tengo
conocimiento de saber cuánto vale el parámetro n si yo sé cuál es la posición exacta dentro del bife donde quiero calcular la temperatura. Si conozco el tiempo con el cual lo voy a exponer, conozco el parámetro x y así encuentro el parámetro y. No te olvides que el parámetro y es t infinito menos t sobre t infinito menos t sub 0. Si yo conozco el parámetro y, puedo encontrar cuánto vale la variable t, la verdadera temperatura que alcanza el bife en una determinada posición luego de un tiempo de exposición t minúsculo. Esa es una de las opciones de trabajar con gráficas de Gurney. Si le querés hacer print de pantalla, de todas formas a esto lo tengo súper prolijito en otro machete que ya te lo voy a mostrar. Borro la de 3, 2, 1, sácate. Supongamos, tengo una salchicha que tiene un determinado número de biot m y quiero saber si la salchicha está cocida. Yo para saber si la salchicha está cocida no hace falta tener 5 dedos de frente para saber que tengo que medir la temperatura en el centro o en el interior de la salchicha porque es el punto más desfavorable a la cocción, ¿sí? Conozco su posición N y M. Si yo quiero garantizarme que esa salchicha esté cocida, supongamos que tiene que alcanzar una temperatura en el interior de la salchicha de 65 grados. O sea que yo sé cuánto vale la temperatura final T que debo alcanzar. Sé cuánto vale el parámetro I que debo alcanzar. Fíjate el sentido de circulación de la flecha. Vengo, choco ahí, salgo para acá abajo. ¿Y qué voy a sacar? Mi número de Fourier, X. Y con el número de Fourier X voy a despejar el tiempo T minúscula, tiempo que debo tener la salchicha cocinando para saber que alcance una determinada temperatura T en el interior para poder afirmar que esté cocinada. ¿Sí? Esos son los dos modos más populares de utilizar la gráfica de Gurney. Vamos, chicos. Lamentablemente me queda corta la clase de 1 hora y media porque son tantas las cosas que podemos llegar a aportar acá que, bueno, es como que es mucho, pero no quiero que se me escape nada. ¿Estamos? El lunes continuamos con el bosquejito ese que ya tengo subido de esto. Y bueno, dado el caso, como el número de personas que tienen que ver parciales es bastante amplio, no sé si me voy a ver forzado en empezar a entreverarlo en las clases de los lunes y miércoles y viernes y no dejarlo solo para el jueves, porque si yo a esto no te lo respaldo con práctica, la gente que en curso en 2020 en esto debe estar en bola, es la verdad. ¿Sí? Ya voy a pensarlo el fin de semana mientras converso con ustedes a ver cómo modificamos o cómo nos adaptamos a eso, ¿no? Pero hay tiempo, así que no se preocupen. Estamos, chicos. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes. ¿Dale?